Bueno, miren, tomé la decisión de que vamos a utilizar esta media hora que nos queda para hacer un repaso general del cálculo y la obtención del cuadro de Hannover y las comparaciones. Vamos a utilizar este ejemplo de que utilizo con los de Bioestadística 1 porque es sencillo, tienen el mismo número de observaciones. Lo que hay que entender acá es que yo utilizo dos medicamentos que son lo mismo, solamente que son dos variantes de analgésico, analgésico A y analgésico B. Los analgésicos sirven para calmar el dolor. Y el placebo es algo que se parece a un medicamento, pero es no medicamento. Es decir, que esto es como un control. ¿Qué necesito yo para calcular el cuadro de análisis de varianza? El gran total. ¿Cómo puedo calcular el gran total? Sumando todas las observaciones. Entonces voy acá, pido suma y le pido que me sume todos estos valores. 561 es el gran total. La otra cantidad que tengo que calcular es el cuadrado de las observaciones. Suma del cuadrado de las observaciones. ¿Cómo lo hago? Con el Excel voy a función, selecciono suma al cuadrado. Profe, ¿Sí? yo veo toda la pantalla negra, no sé si soy solo yo. Ah, ¿ahora lo ven? Sí, ahora sí, profe. Ok, disculpen. Vamos a cancelar. La primera cuestión es cómo obtengo el gran total. El gran total, voy a función, selecciono suma y le pido que me sume todos los valores que tengo en la tabla. Así tengo el valor de 561. Para calcular la suma de cuadrado, voy a función, suma de cuadrado, selecciono ese cálculo y le digo que calcule el cuadrado de todos. Así tengo este valor. Acá voy a calcular la cantidad 3, que es el término más complicado, que son los totales de grupo elevado al cuadrado dividido el número de observaciones. Para eso tengo que hacer un cálculo previo. Entonces voy a calcular acá los valores de la suma. Serían los totales de grupo. Generalizo este cálculo. ¿Ok? Entonces, estos totales los voy a elevar al cuadrado. La forma más sencilla de elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo y dividirlo por el número de observaciones, que sería 5. Generalizo esta ecuación, ese cálculo, y acá voy a sumar todos estos, es el total del grupo elevado al cuadrado, el número de observaciones del grupo. Acá sumo todos esos términos y tengo ese total 3. Voy a suma y le pido que me sume estas cantidades. ¿Cómo yo sé que está funcionando bien mi cálculo? Porque si acá me dio 22.000,
este valor de acá me tiene que dar en ese orden, no me puede dar 40.000 porque significa que algo está mal. Y eso tengan en cuenta bien cuando hacen el cálculo, porque si calculan mal un término, todos los cálculos, todos los cálculos están atados a ese error. ¿Qué necesito calcular acá? El término de corrección. A partir de esos tres valores anteriores, yo calculo todo lo que sigue. Término de corrección, ¿qué es? Este valor elevado al cuadrado dividido el número total de observaciones. El número total de observaciones acá es 15, porque son 5 observaciones por 3 grupos. También veo que está funcionando bien el cálculo porque me da del orden de los 20.000. Siempre el término de corrección tiene que ser menor que estas dos cantidades que yo calculo porque es el término que resta. A partir de acá empiezo a calcular la suma de cuadrados. ¿Qué calculo primero? Suma de cuadrados total. Suma de cuadrados total es la diferencia entre un valor y el término de corrección. ¿Cuál es ese valor? La suma del cuadrado de las observaciones menos el término de corrección. 1925, ¿cuántos grados de libertad tiene? Si tengo 15 observaciones, tengo 14 grados de libertad. Acá voy a calcular la suma de cuadrados entre grupos. Suma de cuadrados entre grupos. ¿Cómo lo calculo? Es algo menos el término de corrección. Y ese algo que es los totales de grupos. Porque se refiere a suma de cuadrados entre grupos. ¿Y cuántos grados de libertad tengo? 3 grupos, tengo 2 grados de libertad. La suma de cuadrado que me falta lo calculo por diferencia. Es la suma de cuadrado dentro del grupo, que va a ser la diferencia entre la suma de cuadrado total y la suma de cuadrado entre grupos. Este menos este. Y los grados de libertad también lo calculo por diferencia. Acá tengo 14 menos 2, me tiene que dar 12. Ok, tengo todos los datos para calcular, armar el cuadro de análisis de variación. Factor de variación, fuente de variación, suma de cuadrado, grado de libertad, MS, FS y FCRI. Entonces acá pongo entre solvente o entre grupo. La suma de cuadrado es este valor de acá. Tengo 2 grados de libertad. Dentro de grupo, el valor es este de acá. Tengo 12 grados de libertad. Y el total con 14 grados de libertad. Calculo los cuadrados medios. ¿Cómo lo calculo? La suma de cuadrados dividido los grados de libertad.
generalizo el cálculo para otro cuadrado medio y tengo los 98,06 que me daría el cuadrado medio dentro del FS es, divido este cuadrado medio por el otro. Y ese valor lo comparo con un valor. Ese valor crítico lo busco en la tabla. ¿Para cuántos grados de libertad? El valor crítico siempre depende de alfa, 0,05. Depende de los grados de libertad en el numerador. En el numerador tengo 2 grados de libertad. Y en el denominador tengo 12. 2 y 12. Ese valor crítico, que ya lo tengo calculado, no voy a ir a la tabla ahora, ese valor crítico vale 3,88. Y este ejemplo también fue elegido, ¿no es cierto?, porque tengo que tomar una decisión que no es fácil. Entonces el valor crítico es, a ver, ¿cuánto era? 3,88. Yo lo que pretendo es que ustedes evalúen la decisión que están tomando acá. No actúen como actuaría un médico que diría, bueno, 3,81 es menor que el valor crítico, por lo tanto acepto la hipótesis nula, y todos los tratamientos de esto son iguales al placebo, por lo tanto esto es analgesia. La verdad es que si ustedes toman esa decisión y le comunican eso en un informe al laboratorio que le pidió que hagan este estudio, lo van a terminar echando, porque en realidad es probable que existe una diferencia cuando se hacen las comparaciones entre los grupos. ¿Y cuál es la explicación? Yo lo que digo es lo siguiente: el cuadro de análisis de varianza, este cuadro de acá, me da un panorama general. Es decir, esta es una foto del conjunto, pero no ve los detalles. Entonces, yo para ver los detalles, lo que tengo que hacer es hacer una comparación. Ahora, si yo hice este diseño, que es muy parecido al diseño de los solventes, ¿por qué? Porque tengo un placebo, que es un control, eso es lo mismo que el tricloroacético, es el solvente que se está utilizando. Yo lo quiero comparar con los perclóricos, yo quiero comparar acá con los dos analgésicos, y la otra comparación que quiero hacer es entre los analgésicos. Si yo utilizo el método de la descomposición, lo que voy a hacer es descomponer estos 2 grados de libertad en 2 comparaciones. Placebo versus analgésico y analgésico A versus analgésico B. Eso está hecho. ¿Y qué se demuestra finalmente? Que el placebo es diferente a los analgésicos y que no hay diferencia entre los analgésicos. Ahora, esa comparación la podríamos hacer utilizando la descomposición de suma de cuadrados. ¿Por qué? Porque es el método que yo utilizaría. Porque acá yo estoy fusionando, o necesito fusionar el analgésico A con el analgésico B. Eso no lo puede hacer ningún otro método que no sea el de la descomposición de suma de cuadrados. Ahora, lo que nosotros vamos a ver ahora es el tema de Tuttle. ¿Qué tengo que calcular yo? Tengo que calcular dos LSR. Un LSR3 y un LSR2. El LSR3 es para comparar estas tres medias. ¿Cuáles son las medias? Vamos a poner acá
el valor ambiente. Este total dividido 5. 47, 35 y 30. ¿Qué son estos valores? Son los tiempos en que desaparece el dolor de cabeza, una cefalea, en estos pacientes. 32 con el analgésico, 35 con el analgésico A, 30 con el analgésico B y con el placebo 45. ¿Cómo pinta esto? Que el mejor analgésico es el B. Le sigue el analgésico A y el placebo, por supuesto, ¿no es cierto? Es un no tratamiento. Si no hago nada, el dolor de cabeza le va a pasar, ¿no es cierto?, en 47 minutos. Si yo quiero comparar estas tres medias, tengo que calcular un LSR. Para eso tengo que ir a la tabla de Stuke, a la columna de K igual 3 o N igual 3, y a 12 grados de libertad. Uno me da 377 para el LSR del 3 y 308 para el LSR2. Esos dos valores, 308 y 377, los voy a llevar a la tabla del Excel. Entonces acá voy a poner valor de Q, $377 y 308. Acá, como el N es el mismo para todos, no tengo la complicación anterior. Acá voy a poner MS dividido N. Y en el otro voy a hallar la raíz. Entonces voy a la tabla y busco el valor de LMS. Dividido 5, tengo el valor, y acá voy a hallar la raíz. Voy a función, raíz, y calculo la raíz de este valor. Ese valor es el que tengo que multiplicar por Q para obtener el valor del LDCR. Eso es lo que voy a hacer acá. Q por el valor de la raíz en el LDCR3. 16,62. Voy a calcular la diferencia entre la media mayor y la media menor. La media mayor es este valor de acá y la media menor es este valor de acá. Aparecen ordenados en la forma que está la tabla. Esa es una ventaja. No lo tengo que ordenar como en el caso de los solventes. Hago la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. $16,8. 16,8. Esa diferencia es mayor que 16,69. Por lo tanto, en este grupo de tres medias, alguna de las medias es diferente. Ese mismo resultado yo hubiera obtenido si en el caso del tricloroacético, si en el caso del tricloroacético acá le pongo la media. Si acá yo le pongo la media del perfluórico 5 y llevo esto a 5 observaciones y hago de nuevo todo el cálculo, va a ver que le da la diferencia significativa. Eso ya lo hice una vez, pero ahora no vamos a perder tiempo. Le dejo como inquietud para que ustedes lo hagan, ¿no es cierto?, como un ejercicio para entender lo que estamos haciendo. Ok, ¿qué es lo que sé ahora? Que de estas tres medias hay alguna que es diferente.
¿Cuál es la otra comparación que yo quiero hacer? Hay que ser muy riguroso en el tema de las comparaciones a priori. La otra comparación que yo quiero hacer es comparar estas dos medias entre sí. Para eso tengo que utilizar un LSR2 y para calcular un LSR2 lo que tengo que hacer es multiplicar este valor de Q por la raíz esta de acá. Esta raíz es siempre constante si el valor de n es el mismo en los grupos. O sea que lo que voy a hacer es multiplicar este valor por esta raíz. Y me va a dar un valor de 13A. Exactamente, 1364. ¿Eso qué significa? Que cualquier par de medias que difiera en un valor igual o mayor que este valor crítico será diferente. Hago la diferencia de dos medias. Ojo que tengo que tener dos medias en el rango. ¿Dónde tengo dos medias? Entre este valor que es el analgésico A y este valor que es el analgésico B. Yo hago la diferencia entre estas dos medias. ¿Y cuánto me da? 4 y algo. 4,8. Esa diferencia es menor que el valor crítico, por lo tanto estas dos medias son iguales. Yo lo que recomiendo es, esto no va a encontrar en ningún libro, que ustedes pongan el mismo color para las dos medias, entonces cuando vean esta tabla dicen, acá para el analgésico A y el analgésico B tienen la misma media, por lo tanto se consigue el mismo resultado con los analgésicos. Si de estas tres medias había una que era diferente y estas dos son iguales, la diferente es esta de acá. Por lo tanto, a esta le vamos a poner otro color y se terminó el problema. Y la conclusión es que el placebo tiene una eficacia menor que los analgésicos y entre los analgésicos no hay diferencia. Por lo tanto, si alguno de estos es más barato, me conviene utilizar, ¿no es cierto?, el analgésico más barato. Si hay alguna pregunta, vamos a contestar las preguntas y vamos a ver un último método que no es en realidad un método nuevo, sino que es el two-case para dos medias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien Tengo una tiene alguna pregunta, pregunta? profe. Ok. Cuando yo planteé el tema de las comparaciones a priori, ¿no es cierto?, con la descomposición del suma de cuadrado, yo ahí llego a la conclusión de que hay diferencia entre el grupo de analgésico y el placebo y después entre los analgésicos. Entonces, ahí, digamos, yo ya me doy cuenta que los analgésicos son mejores y que no hay diferencia entre ellos. Entonces, después, la pregunta ¿es necesario hacer la comparación de Tukey siendo un método a posteriori cuando yo anteriormente ya deduje no, no, lo que yo no. quería? No, 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 no. Ahí yo modifiqué el apunte porque la gente se confunde porque está presentado Tuque como un método de comparación a posteriori. En realidad es un método a priori y a posteriori. Lo que cambia es qué es lo que voy a considerar yo como valor de K en una comparación a priori y qué voy a considerar como valor de K en una comparación a posteriori. El tema es el siguiente. Cuando vos haces comparaciones a priori, vos tenés que considerar el número de medias que hay en el rango. Y cuando vos haces comparaciones a posteriori, vos tenés que considerar siempre K igual al número, el número de grupos que hay en el diseño. A ver, te explico. Cuando yo quiero hacer una comparación a priori, quiero comparar a estas tres medias. Calculo un LSR3. Ahora, cuando yo quiero comparar dos medias, vamos a suponer que yo quiero comparar este 47 con este valor de 30,
Y no hay una razón para que estas medias sean muy diferentes. Esa es una comparación a posteriori, porque yo estoy decidiendo hacer una comparación que no estaba en los planes. ¿Se entiende o no? No. Vamos a otro ejemplo. No, vamos a inventarnos un ejemplo. Yo tengo, yo estoy evaluando la influencia del agregado de azúcar en el crecimiento de una determinada variedad de plantas. Entonces yo tengo acá un control. A este no le agrego azúcar. Acá yo tengo un tratamiento en el que le agrego sacarosa. Acá tengo un tratamiento en el que le agrego fructosa. Y acá tengo un tratamiento en el que le agrego glucosa. Y acá tengo un tratamiento en el que mezclo fructosa con glucosa. Y vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con las comparaciones. El que hizo este diseño, que es un ejemplo que está en los libros, estuvo pensando en comparar el control con los azúcares. O sea, quiere comparar esto. Como va a fusionar todos estos 4 grupos en un solo grupo, el único método de comparación que puedo utilizar es la descomposición de suma de cuadrados. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué otra comparación se les ocurre que querríamos hacer con este diseño? ¿Qué otra comparación se les ocurre? Si el que tiene la fructosa y la glucosa es mejor que cualquiera de los dos individuales. No, pero ¿qué comparación harías vos, Arrubay? Compararía, por ejemplo, el grupo de la sacarosa con el de la fructosa más glucosa. No, compararía fructosa y glucosa con la mezcla. Claro, claro. Ok, te voy a explicar después por qué comparo estos dos con esta mezcla. O sea, comparo la influencia de la fructosa y la glucosa por separado con la mezcla. Estos dos contra esta. Entonces, para eso tengo que fusionar estos dos grupos en uno y compararlo con este. Eso lo puedo hacer también con la descomposición de suma de cuadrados. Ya utilicé un grado de libertad para comparar esto con todos los otros y ahora comparo fructosa más glucosa con los dos azúcares por separado, pero en un solo grupo. Ahora la otra comparación que queda ahí es comparar sacarosa con fructosa y glucosa. Y esta comparación tiene el siguiente sentido. La sacarosa es un disacárido y la fructosa y la glucosa son monosacáridos. Entonces yo estoy comparando la influencia de un disacárido con un monosacárido. Es decir, la sacarosa tiene una estructura, es una molécula más compleja que esta. Entonces, la otra comparación que queda es sacarosa contra los dos azúcares simples, disacárido contra monosacárido. Entonces, yo descompuse los 4 grados de libertad en una comparación, control versus azúcares, otra comparación, los azúcares simples contra la mezcla, y la otra comparación, disacárido contra monosacárido, y tengo los 4 grados de libertad de esa comparación. Ahora bien, si yo utilizo Tukey, ¿qué tengo que calcular acá? Un LSR 5, porque tengo 5 medias en el rango. Tengo que ordenar las medias en sentido ascendente,
calcular el LSR5 y comparar la diferencia de la media más grande con la media más pequeña, de este 5 grupos. Sí, la diferencia, esa calculada, es igual o mayor que el LSR, significa que alguna de estas medias es diferente. Todavía no sé cuál es diferente, para eso tengo que seguir comparando. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo, a la pregunta de cómo me hacían. ¿Cuándo me conviene utilizar la descomposición de suma de cuadrados? Cuando quiero fusionar grupos. Y acá aparece muy claro qué grupo fusiono en la primera comparación. Fusiono todos estos 4 grupos en uno solo. Eso no lo puedo hacer con Tukey, no lo puedo hacer con ningún método. Solamente con la descomposición de suma de cuadrados. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No tienen ninguna otra pregunta? El tema de las comparaciones a priori y las comparaciones a posteriori. Ah, esa era la otra pregunta que vos hacías. Vamos a este ejemplo. Vamos a suponer que el crecimiento de la planta, que se mide como la altura que alcanza la planta, es para la mezcla, ¿no es cierto? Para la mezcla, 37, y para la sacarosa es 17. Yo digo, con la sacarosa conseguí poco crecimiento y con la mezcla conseguí un crecimiento mucho mayor. ¿Hay alguna razón teórica para esta diferencia? No, ninguna, porque ni siquiera forma parte de una comparación que yo querría hacer. ¿Por qué? Porque yo la sacarosa la puse acá para comparar un disacárido con 2 monosacáridos. Y la fructosa más la glucosa la puse acá en el diseño para comparar el efecto de la mezcla con los azúcares sin mezclar. Y esto de acá surge de los datos, surge de los resultados. Entonces las comparaciones a posteriori son las comparaciones que yo decido hacer como resultado del análisis de los datos. Ahora, como yo estoy comparando un valor muy grande con un valor muy pequeño, que no tiene en teoría razón de ser, esto se llama comparación a posteriori. Para realizar la comparación a posteriori, tengo que comparar esta diferencia que vale 20, 37 menos 17, es 20, con un LSR de ¿cuánto? Con un LSR de 5, porque en el caso de las comparaciones a posteriori, la diferencia se compara con el LSR máximo que se puede calcular para el diseño. Y el LSR máximo es un LSR5. Entonces, lo que dice el apunte es que en las comparaciones a posteriori, el valor crítico se utiliza el valor del LSR que consideran todos los grupos. Y todos los grupos significan, ¿no es cierto?, LSR5. Yo le estoy justamente a raíz de esa confusión de considerar que el método de Tukey es una comparación a posteriori solamente, es que le cambié el orden, puse Tukey como el primer método de comparación a priori y lo pongo como un caso excepcional las comparaciones a posteriori. Es decir, que en las comparaciones a posteriori lo único que hay que tener en cuenta es calcular el LSR para el grupo máximo de media. El otro tema, y esto 5 minutos más y le dejo,
es el tema de el LSD. Yo prefiero considerar el LSD como un método de comparación, como un caso particular de Tuque. ¿Qué es el LSD? El LSD es la mínima diferencia significativa. ¿Cómo se calcula el LSD? El LSD se calcula de la siguiente manera. Vamos a verlo rápido, después en todo caso, si tenemos que verlo de nuevo. Cuando yo consideraba una diferencia de medias significativo en el test en el test de la T, en el test de Stewart. Cuando esta diferencia entre las medias era igual al T crítico, multiplicado por una, esto pueden repasar, una varianza ponderada, dos veces la varianza ponderada dividida. Varianza ponderada al cuadrado. Este es lo que se llama LS, la mínima diferencia significativa. Cualquier par de medias que sea mayor o igual que este valor crítico se considera diferencia significativa. Ahora, este valor de LSD es un LSR2. Ok. Entonces, en definitiva, el LSD es un LSR2. Entonces, no es un nuevo método, sino que es sencillamente un caso particular, ¿no es cierto?, del método de Tuque. En la mínima diferencia significativa es un LSR2, que es un caso de comparación de dos medias en el rango por el método de Tuque. Vamos a dejarlo acá y nos vemos el jueves que viene. Yo voy a subir este apunte, que lo único que tiene es cambiado el orden de los métodos.
para que lo lean para el jueves que viene. ¿Hay alguna pregunta?